A continuación hablaremos de las habilidades, destrezas y tareas motrices. Daremos su concepto y haremos su clasificación. También haremos un análisis de las tareas motrices. Posteriormente estableceremos un análisis de las habilidades, tareas y destrezas motrices en relación al currículo de educación primaria. Y para finalizar, daremos también una serie de actividades que podemos hacer relacionadas con las habilidades motrices. Las habilidades, destrezas y tareas motrices son fundamentales en la educación primaria porque contribuyen de manera integral al desarrollo físico, cognitivo, emocional y social del alumnado, siendo este uno de los objetivos de educación primaria establecidos en la LOMLOE. En este tema abordaremos los conceptos de habilidad y destreza motriz. Primero definiremos estos términos y posteriormente los clasificaremos. También propondremos actividades para su desarrollo en educación primaria. Posteriormente indicaremos cómo se integran esas habilidades en el currículo de educación primaria. Destacaremos su importancia en la adquisición de las competencias clave, su relación con programas educativos de la Consellería, es decir, los contratos programa, y por último también presentaremos propuestas innovadoras para llevarlas a cabo en el aula de educación física. Finalmente, en este último apartado ofreceremos una conclusión y también daremos las referencias bibliográficas que he utilizado para desarrollar este tema. Habilidades y destrezas motrices, su concepto. Para poder ubicar correctamente las habilidades y destrezas motrices, debemos tener en cuenta siguientes clasificaciones. Por un lado, tenemos las capacidades físico-motrices, es decir, la fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad. Por otro lado, las capacidades perceptivo-motrices, ritmo, esquema corporal, lateralidad, equilibrio, coordinación y posteriormente las capacidades sociomotrices, es decir, la integración y la cooperación. La combinación de todas estas capacidades da lugar a las habilidades y destrezas motrices. Para muchísimos autores apenas existen diferencias entre habilidad y destrezas motrices. Para otros sí, por ejemplo, que las destrezas motrices requieren una mayor precisión. Autores como Smith en el año 1982 nos define habilidad motriz como la capacidad que debe realizarse con precisión, con control y que ésta se adquiere mediante la práctica y la repetición. También citaremos a Jean-Pierre Famous en su libro Aprendizaje motor y dificultad de la tarea del año 1992, que nos da las siguientes características que debe tener una habilidad motriz. Para ello pensaremos en andar en bicicleta. Por un lado tenemos la adaptabilidad, es decir, ajustar los movimientos de acuerdo a las necesidades. Es decir, si una niña quiere andar en bicicleta y no quiere chocar, no quiere caerse, debe ajustar sus movimientos en relación a si se encuentra en un sitio con tierra, césped, subida, bajada. Posteriormente tenemos la precisión como característica, que es realizar movimientos exactos y con control. Es decir, ser capaz de, por ejemplo, mover un manillar para evitar un obstáculo. Posteriormente tenemos la coordinación, es decir, mover diferentes partes del cuerpo al mismo tiempo y de manera efectiva. Es decir, pedaleo, mover un manillar, ver por dónde me encuentro, mantener el equilibrio. Posteriormente tenemos la retroalimentación, que es recibir y usar la información para mejorar. Es decir, que un padre, una madre, un familiar me hace indicaciones de cómo debo circular. Levántate para subir una cuesta, ser capaz de cambiar de marcha, sube, baja la cabeza dependiendo si estás subiendo o bajando. Posteriormente, otra de las principales características es la práctica, es decir, cuanto más practico, más mejoraré. Cuanto más ando en bici, mejor lo haré. Y por último, la estrategia, que es planificar y realizar movimientos de manera eficiente. Es decir, si voy a chocar contra una pared, debo frenar antes de tiempo para evitar una colisión. No es lo mismo circular, como comentamos antes, por un pavimento que por tierra, es decir, debo planificar la ruta. A continuación daremos una pequeña clasificación de las habilidades y destrezas motrices. Para ello tendremos en cuenta diferentes autores, como puede ser por ejemplo Poulton, que en el año 1957 nos separa las habilidades motrices en abiertas o cerradas. Las habilidades motrices abiertas para Poulton son aquellas en las que se realizan en un entorno cambiante, variable, donde el contexto puede afectar al rendimiento. Debemos ajustar nuestro ritmo, nuestra postura, nuestra técnica. Pues son por ejemplo los juegos colectivos, donde tenemos compañeros, adversarios, movimientos. Y por otro lado tenemos las habilidades motrices cerradas, que son aquellas en las que se realiza en un entorno estable, predecible, donde todos los movimientos son planificados, repetitivos. Es decir, lanzar una pelota siempre a una pared, a un blanco fijo. Por otro lado, teniendo en cuenta la clasificación de Poulton, Knapp en el año 1963 hace la siguiente clasificación, que son las predominantemente perceptivas, es decir, las tareas abiertas, y las predominantemente habituales, las tareas cerradas. Otra clasificación muy interesante es la de Holding en el año 1961, que nos divide en dos categorías las habilidades motrices. Por un lado tenemos las habilidades motrices finas y por otro lado las habilidades motrices gruesas. Las habilidades motrices finas
son movimientos que requieren coordinación, control de los músculos pequeños, especialmente de los dedos de la mano, y son, por ejemplo, escribir, pintar, enhebrar una aguja, recoger monedas, y las habilidades motrices gruesas, que son aquellas en las que implican el uso de músculos grandes del cuerpo y que generalmente requieren más fuerza, coordinación. Son, por ejemplo, correr, saltar a la cuerda, lanzar una pelota. A continuación, hablaremos del concepto de tarea motriz, que de acuerdo con Jean-Pierre Famous y Parlevas, de la escuela francesa, una tarea motriz es aquella en la que se encuentra con un objetivo claro, que requiere una ejecución de movimientos corporales precisos, es decir, son aquellas en las que se encuentran bajo una serie de reglas, condiciones claras, para poder alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, superar unos determinados obstáculos en un tiempo determinado de una forma determinada. Por ejemplo, en la rayuela, completar el recorrido saltando sobre números fijos en el suelo sin perder el equilibrio y siguiendo un orden específico. Para Delgado y Díaz, en el año 1993 y 1999, respectivamente, las tareas motrices que llevamos a cabo en el aula de educación física deben tener las siguientes características. Participación, es decir, buscamos que el alumnado participe y se implique. Progresión, debe ir de menos a más, es decir, su dificultad debe ir aumentando a medida que el alumno lo necesite. Globalidad, es decir, debe integrarse en los elementos motores y con respecto a otras áreas. Apertura, estas deben ser variadas y con distintas formas de ejecución. Y por supuesto, buscamos significatividad, es decir, buscamos un aprendizaje significativo y que perdure en el tiempo. A continuación, llevaremos a cabo diferentes clasificaciones de las tareas motrices de acuerdo a algunos autores. Empezaremos con Singer en el año 1980, que nos establece que las tareas pueden ser autorreguladas, tareas de regulación externa o tareas de regulación mixta. Las tareas autorreguladas son aquellas en las que el sujeto, nosotros como individuos, decidimos cuándo empieza, cuándo acaba, la forma que la llevamos a cabo. Por ejemplo, saltar a la cuerda, saltar a la comba. Tenemos las tareas de regulación externa, que son aquellas en las que el entorno nos indica cómo proceder. ¿Por qué? Porque estamos ante un entorno determinado, un contexto determinado, unas reglas determinadas, por ejemplo, un partido de baloncesto. Y por último, tenemos las tareas de regulación mixta, que aupa elementos, combina elementos de la autorregulación con la regulación externa. Por ejemplo, imagínate que estamos en una carrera de obstáculos. Nosotros debemos saltar los obstáculos, pero también somos nosotros los que decidimos cómo llevar a cabo esa superación del obstáculo. Tenemos también otra clasificación, que es la de Fitz-Posner en el año 1968, que nos indica que las tareas pueden clasificarse de acuerdo al objetivo de esta tarea. Y estas pueden ser manipulativas, recepciones, lanzamientos y golpeos. Las manipulativas son aquellas en las que implica un control y manipulación del objeto. Es decir, imagínate que voy a lanzar una pelota de béisbol. El hecho de manipular la pelota antes de lanzar, escribir, usar tijeras, construir bloques. Recepciones son aquellas en las que implica recibir y controlar el objeto que viene hacia mí. Por ejemplo, la pelota de tenis que me lanzan, esa recepción, el que coja con el guante, implica la recepción, atrapar una pelota, recibir un pase de baloncesto, lanzamiento. Son aquellas en las que implica lanzar el objeto hacia un objetivo. Por ejemplo, lanzar la pelota de béisbol para que el batén, arrojar un frisbee, lanzar una piedra al agua. Y por último tenemos los golpeos, que implica lanzar el objeto, golpear el objeto con una parte del cuerpo o una herramienta. Por ejemplo, batear la pelota con el bate de béisbol, golpear la pelota de tenis con la raqueta. Por otro lado, tenemos la clasificación de acuerdo con Famous 1992 y Domínguez Blázquez, que nos dice que las tareas pueden ser definidas, semidefinidas y no definidas. Y dentro de las tareas definidas, estas pueden ser de tipo 1, que son tanto las completamente definidas, es decir, todo está completamente especificado, es decir, tengo que lanzar un balón a una pared con un bote. Y por otro lado, existe una parte definida y otra no. Por ejemplo, una carrera de obstáculos, tengo unos obstáculos que debo superarlos, pero yo decido cómo hacerlo. Las tareas semidefinidas son aquellas que hay una parte definida y otra que estoy por descubrir. Y por último, pues por ejemplo, imagínate que bota un balón, pues yo puedo calcular cuándo poner la mano, cuándo cogerlo, es decir, no está claramente especificado lo que debo hacer. Y por otro lado, las tareas no definidas, que son aquellas en las que son abiertas, que debemos explorar cómo resolverlas. Por ejemplo, un juego de pelota, lanzar la pelota de forma libre y sin ningún tipo de característica ni especificación. De acuerdo con Parlevas, las tareas motrices se clasifican en dos grupos. Por un lado tenemos las psicomotrices y por otro lado tenemos las sociomotrices. Las tareas psicomotrices son aquellas en las que realizo yo solo, es decir, no existe ningún tipo de interacción con nadie. Por ejemplo, estoy corriendo en una pista de atletismo yo solo, no existe cooperación, no existe interacción con nadie. Por otro lado, tenemos las tareas sociomotrices, que son aquellas en las que sí implica una interacción con compañeros, sí implica una interacción con adversarios, sí implica una cooperación contra el adversario, una implicación contra el adversario. ¿Cómo influye? Es decir, imagínate que estamos jugando, por ejemplo, al brilé.
Pues las acciones del adversario influyen en mí. Estamos jugando, por ejemplo, a jugar a pases en baloncesto. Pues las tareas que realiza un compañero me influyen en mí y cómo también influyen los compañeros y adversarios en un mismo contexto. Por otro lado, tenemos la clasificación de las tareas motrices de acuerdo con Anita Horrow, que básicamente nos dice que las tareas motrices se clasifican en 6 niveles de acuerdo a estos niveles de dificultad. Empezaremos con el nivel 1, que son movimientos reflejos, automáticos, por ejemplo, cuando nos encontramos algo caliente, retiramos la mano. Posteriormente iremos modificando y aumentando la dificultad de estos movimientos con el nivel número 2, que son movimientos básicos como caminar, gatear. Posteriormente empezaremos con las habilidades perceptuales, por ejemplo, el equilibrio, la coordinación. Posteriormente empezaremos ya con las habilidades motrices básicas, las habilidades motrices físicas, la fuerza, velocidad, por ejemplo, empezar a levantar pesas, empezar a hacer una carrera de determinada distancia. Posteriormente, esas habilidades motrices básicas son el nivel 5, son habilidades motrices más específicas, por ejemplo, hacer tenis, piruetas, jugar al fútbol. Y por último, que es el nivel 6, el nivel máximo, es cuando llegamos a cabo una comunicación no verbal, es decir, cuando nuestro cuerpo es capaz de comunicar, capaz de expresarnos. A continuación, haremos el análisis de las habilidades, destrezas y tareas motrices. Para poder planificar las habilidades, destrezas y tareas motrices con nuestros alumnos, es crucial entender los 3 mecanismos clave del aprendizaje motor, de acuerdo a autores como Billing en el año 1980, Martineschi, y esos 3 mecanismos clave del aprendizaje motor son percepción, toma de decisiones y ejecución. A continuación, voy a explicar cada uno de estos aspectos. Por un lado, tenemos el mecanismo de percepción, que es el proceso mediante el cual recibo información de la situación en la que me encuentro, del entorno. Es decir, imagínate que estoy jugando al brilé, pues es donde se encuentran los adversarios, donde se encuentran los compañeros, donde se encuentra el balón. Posteriormente, tenemos el mecanismo de la toma de decisiones. Una vez que tengo esa información sensorial, en esta fase yo elijo qué acción voy a realizar a posterior. Es decir, voy a decidir qué voy a hacer cuando reciba el balón, si voy a atraparlo, si voy a escapar, y si me lo tengo, si lo paso a un compañero, si voy a lanzar. Y por último, es la ejecución de estos movimientos. Es decir, es la acción que implica la coordinación y el control de los músculos para posteriormente lanzar el balón. Para progresar adecuadamente en cada ciclo de educación primaria es importante adaptar las tareas motrices y las habilidades físicas al nivel de desarrollo de las habilidades del estudiante. Es decir, no es lo mismo llevar a cabo actividades de control motor en primero de primaria que en sexto. A continuación, desarrollaremos las habilidades motrices de acuerdo al currículo de educación primaria. Para ello, tendremos en cuenta el artículo 16, Principios Generales de la Ley Orgánica 2/2020 del 21 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, y esta nos indica que la finalidad de la etapa de educación primaria es el desarrollo integral del alumno. Por otro lado, la importancia de las habilidades motrices viene reflejada en el Decreto 155/2022 del 15 de septiembre por el que se establece el currículo de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia. En concreto, en el bloque de contenidos número 3, resolución de problemas en situaciones motrices, que hace referencia a las habilidades y capacidades motrices que se van a encontrar nuestros alumnos a lo largo de la etapa de educación primaria. Por otro lado, dentro de los objetivos generales de la LOE, el artículo 17, objetivo K, dice: valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los demás, respetar las diferencias y utilizar la educación física, el deporte, la salud y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. Teniendo en cuenta también este decreto 155/2022, la evaluación de la educación física debe ser global, continua y formativa, y es muy interesante utilizar diferentes técnicas de evaluación, como pueden ser, por ejemplo, rúbricas, métricas, diarios, registros, y por supuesto siempre tendremos en cuenta los criterios de evaluación. No nos podemos olvidar las competencias clave que vienen definidas en el decreto 155/2022 del 15 de septiembre, que son pequeños desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumno pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario. Son 8 competencias clave. En educación física tendremos en cuenta especialmente 2, que es la competencia ciudadana, que hace referencia a un estilo de vida saludable, calidad de vida, por supuesto de mano junto con los objetivos de desarrollo sostenible, y por supuesto también la competencia matemática en ciencia y tecnología, que se vincula especialmente con aspectos científicos que influyen en su desarrollo. También, por supuesto, tocaremos temas transversales, como pueden ser, por ejemplo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, es decir, llevaremos a cabo actividades que prevengan la violencia de género.
Y por supuesto, también trabajaremos de forma interdisciplinar con la asignatura de música y danza a través de juegos motrices, bailes y danzas de Galicia. La resolución del 22 de junio de 2023 regula los contratos programa y el plan proyecta. En ella nos dice que EduSaude, que es un dinamizador de los hábitos de vida saludable, es un contrato programa que busca que los alumnos adquieran hábitos de vida saludable, que incremente el tiempo total de actividad física a lo largo de un día. Y, por supuesto, entre los primeros proyectos destacamos el proyecto de vida activa y deportiva, que dentro de este plan proyecta, incluye varias modalidades. Por ejemplo, DAFIS, que es una valoración de la condición física, máis e mellor actividade física, Xogade, que es una participación en diferentes modalidades deportivas, milla diaria, que consiste en realizar una milla tanto caminando como trotando, Camiña en bici a escola, que consiste en elaborar rutas seguras. Y, por supuesto, antes de finalizar esto, debemos hablar un poquito de la innovación educativa. Nosotros propondremos utilizar la aplicación Alfamur, que es una aplicación desarrollada en nuestra comunidad autónoma, en concreto en la Universidad de Vigo y la Universidad de Santiago, que busca desarrollar la competencia motriz gruesa en niños entre 6 y 12 años. Para ello, establece la valoración de 22 habilidades organizadas en 3 grupos: habilidades locomotrices, habilidades manipulativas y habilidades de estabilidad. A continuación, citaremos las actividades para su desarrollo en la etapa de educación primaria. Para ello, Sánchez Bañuelos establece 3 clasificaciones. Por un lado tenemos las habilidades perceptivas, por otro lado las habilidades motrices básicas y por el otro lado las habilidades motrices específicas. Las habilidades motrices perceptivas son aquellas habilidades que permiten a los niños interpretar y conocer la información sensorial del entorno en el que los rodea, es decir, lo que veo, lo que oigo, lo que toco, son muy importantes para el desarrollo del alumno. Estas deben ser desarrolladas en la etapa de educación infantil y en psicomotricidad. Voy a dar algunos ejemplos de habilidades perceptivas. Por ejemplo, el juego de observación de Simón dice, es decir, los niños deben realizar determinados movimientos cuando el alumno dice, Simón dice, tocar algo de color rojo. Ejercicios de equilibrio son aquellos en los que debemos caminar sobre una determinada línea, sobre un determinado banco. Luego tenemos, por ejemplo, actividades de coordinación ojo-mano, por ejemplo, pequeñas en las que consiste ver una pelota en una caja, y actividades de dirección táctil, es decir, debo acertar lo que se encuentra dentro de una caja mágica, por ejemplo. Por otro lado, tenemos las habilidades motrices básicas. Estas son desarrolladas entre los 6 y los 9 años, es decir, de primero a tercero de primaria, los primeros cursos de primaria. Son movimientos simples, movimientos funcionales, son movimientos fundamentales: correr, saltar, lanzar, y estas corresponden a los primeros cursos de primaria, como hemos comentado. Algunos ejemplos, por ejemplo, correr, el más clásico, carrera de relevos, juegos de lanzar, brilé, juegos de equilibrio y coordinación, la rayuela, juegos de recepciones, juegos de saltos, juegos de atrapar la bandera. Y por otro lado tenemos las habilidades motrices específicas. Estos movimientos son mucho más complejos, son movimientos especializados. Son aquellos propios de un determinado deporte, de actividades específicas. Se desarrollan de los 9 a los 14 años, es decir, al finalizar la etapa de educación primaria y los 2 primeros cursos de la etapa de educación secundaria. Pues, por ejemplo, consiste en golpear una pelota de tenis en la raqueta buscando una determinada temporalidad, un determinado movimiento. Por ejemplo, no es lo mismo golpear un balón como actividad física básica que golpear el balón de una determinada forma con el pie, dependiendo si está cerca, si está lejos, lo que buscamos. Para finalizar, como conclusión, las habilidades y tareas motrices son fundamentales para el desarrollo integral del alumno en educación primaria. A través de las diferentes clasificaciones de estas habilidades, desde las básicas y perceptivas hasta las específicas, se puede comprender mejor cómo planificar y llevar a cabo actividades que fomenten el crecimiento físico, mental y emocional de los alumnos. El papel del maestro es fundamental y crucial. ¿Por qué? Porque su capacidad para guiar a los alumnos en el aprendizaje y perfeccionamiento de estas habilidades asegura que los alumnos no solo adquieran destrezas motrices, sino que también desarrollen hábitos de vida saludable, autoaceptación y respeto hacia los demás. Esta progresión es vital para formar individuos competentes, seguros y preparados para enfrentar la vida y los diferentes desafíos que ésta supone. En resumen, las habilidades y tareas motrices no solo son una parte esencial del currículo escolar, sino también son una herramienta poderosa para el desarrollo integral del alumno, que contribuye a su bienestar y éxito futuro. A continuación daremos algunas referencias bibliográficas: Castañer y Cameriño, 2006, Manifestaciones básicas de la motricidad, Lleida, Universidad de Lleida; Fonseca, 1996, Estudio y génesis de la psicomotricidad; Famose, 1992, Aprendizaje motor y dificultad de la tarea, Barcelona;
Sánchez Bañuelos, 1989, Bases de una didáctica de educación física, NAP, 1971, Habilidad de deporte, Valladolid.